El viento soplaba suavemente entre los árboles del viejo jardín, haciendo tintinear los pequeños colgantes de metal que alguien había dejado olvidados en la galería. En la penumbra de la noche, una silueta se movía sin hacer ruido, deslizándose por la casa como una sombra. Nadie podía verlo, nadie podía oírlo, pero él estaba ahí, siempre presente. Tomás llevaba años atrapado en aquella casa. Al principio, había intentado comprender lo que le ocurría, pero con el tiempo había aceptado su destino. Ya no pertenecía al mundo de los vivos. Solo podía observar, escuchar y recordar. Desde su rincón silencioso, miraba a la familia que ahora habitaba su antiguo hogar. La madre, Julia, tenía el rostro siempre cansado y apagado, como si la vida le hubiera robado el brillo hacía mucho tiempo. Su esposo, Esteban, apenas hablaba cuando estaba en casa, y cuando lo hacía, era para lanzar palabras duras o cargar el ambiente con un silencio pesado. Y luego estaba Camila, la niña de 12 años que parecía un espectro en su propia casa. Camila pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en el jardín trasero. A veces se sentaba en la galería, jugando con las semillas de los árboles, dejando que el viento las llevara lejos. Había algo en su mirada que a Tomás le resultaba dolorosamente familiar. Un vacío, un cansancio prematuro que no correspondía a su edad. Él no podía hablarle, pero la observaba con atención. Sabía que la niña sentía su presencia. No era raro verla girar la cabeza de repente, como si alguien la estuviera llamando, o quedarse inmóvil en mitad de la habitación, con los ojos clavados en un punto vacío. Esa noche, Camila se levantó en silencio y salió al jardín. El cielo estaba cubierto de nubes, pero el aire traía una brisa fresca que movía su cabello. Se acercó a la baranda de la galería y dejó caer algunas semillas en el suelo. Tomás se quedó a su lado, aunque ella no podía verlo. ¿Alguna vez has querido desaparecer?, murmuró la niña, sin dirigirse a nadie en particular. Tomás sintió un escalofrío. No era la primera vez que la oía decir algo así. Él conocía bien ese sentimiento, la desesperanza, la sensación de estar atrapado en un lugar del que no había escapatoria. Recordó su propia historia. Recordó cómo había sentido el peso de la soledad, la opresión de los días interminables en aquella misma casa. Había llegado un momento en que la vida misma se había vuelto insoportable. Y ahora, tantos años después, veía su propio reflejo en una niña que aún tenía toda la vida por delante. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía advertirle? Tomás miró hacia el cielo. Algo en su interior le decía que el destino de Camila ya estaba escrito, y que esta vez, él solo podía mirar, como siempre lo había hecho. El amanecer llegó con una luz pálida que apenas lograba atravesar las gruesas cortinas de la casa. Camila seguía en su habitación, acurrucada en la esquina de su cama, con la mirada fija en la pared. No había dormido. No podía. Tomás la observaba desde el umbral de la puerta, sintiendo una inquietud que no lograba explicar. No tenía sentido que siguiera preocupándose por alguien que ni siquiera podía verlo. Pero allí estaba, atrapado en una existencia que lo condenaba a ser testigo del dolor ajeno sin poder hacer nada al respecto. Los pasos de Julia resonaron en el pasillo. La madre de Camila empujó la puerta sin suavidad y la miró con expresión impaciente. «Levántate. Se hace tarde», dijo con voz monótona. Camila asintió en silencio. Tomás se fijó en las marcas en sus muñecas cuando la niña se levantó lentamente. No eran nuevas. Había visto otras antes, algunas más profundas, algunas apenas cicatrices tenues. Era como si su cuerpo guardara los rastros de una batalla silenciosa, una guerra en la que nadie parecía darse cuenta de que ella estaba perdiendo. La rutina de la casa siguió su curso. Julia preparó el desayuno sin dirigirse a su hija más de lo necesario. Esteban ya se había marchado, como de costumbre, sin siquiera despedirse. Camila comió en silencio. Sus manos pequeñas sostenían el vaso de leche con una delicadeza casi temerosa, como si en cualquier momento pudiera quebrarse entre sus dedos. «Hoy vendré tarde», dijo Julia sin mirarla. Camila no respondió. Tampoco preguntó por qué. Tomás sintió un peso en el pecho, un eco lejano de su propia infancia. Recordó los días en que había esperado algo más que silencio de quienes se suponía que debían amarlo. Recordó las noches en las que deseó desaparecer, creyendo que su ausencia no significaría nada para nadie.
Camila se levantó de la mesa y salió al jardín trasero. Se detuvo junto a la baranda de la galería, donde había dejado caer las semillas la noche anterior. Algunas aún estaban allí, atrapadas en los pliegues de la madera. A veces me gustaría ser una de ellas, susurró. Tomás sintió un escalofrío. Camila cerró los ojos y dejó que la brisa despeinara su cabello. Parecía estar esperando algo. O tal vez a alguien. Pero, ¿quién vendría por ella? Él lo sabía bien. Nadie. Y eso era lo que más le aterraba. El día transcurrió con la lentitud de siempre en aquella casa donde las palabras pesaban más por su ausencia que por su presencia. Tomás vagaba por las habitaciones, observando los mismos rincones en los que alguna vez había sentido que su vida se apagaba poco a poco. Ahora veía a Camila recorrer esos mismos espacios con el mismo aire de resignación. Por la tarde, la niña volvió al jardín. Se sentó en los escalones de la galería y comenzó a jugar con las semillas otra vez, dejando que se escurrieran entre sus dedos. Tomás se quedó a su lado, aunque ella no podía verlo. Sin embargo, en ciertos momentos, él tenía la sensación de que Camila lo sentía de alguna manera. ¿Tú crees que hay algo después de esto?, murmuró la niña. Tomás se estremeció. Era como si le hablara directamente a él. Como si, de algún modo, intuyera que no estaba sola. Quiso responderle. Decirle que sí, que después de todo esto había algo más, aunque no siempre era mejor. Pero su voz se había apagado hacía mucho tiempo. Solo podía quedarse allí, atrapado entre su propio pasado y la sombra del presente de la niña. La puerta principal se abrió de golpe. Julia había llegado antes de lo esperado. Su rostro mostraba señales de cansancio, pero sus ojos reflejaban algo más: frustración, impaciencia, quizás incluso enojo. ¿Qué haces ahí afuera?, preguntó con tono seco. Camila bajó la mirada y se levantó lentamente. Nada, respondió en voz baja. Julia suspiró y se pasó una mano por el rostro, como si de pronto el peso del día se le hiciera insoportable. Anda a bañarte y prepárate para dormir. Mañana tienes clases. Camila obedeció sin decir nada más. Subió las escaleras con pasos lentos y desapareció en su habitación. Tomás sintió que algo se removía en su interior. Sabía lo que vendría después. Esperó unos minutos antes de seguirla. Cuando llegó a la puerta del baño, la encontró entreabierta. Camila estaba de pie frente al espejo, observándose con una mirada vacía. Sus manos descansaban sobre el lavabo, con los dedos crispados. En un movimiento lento, se subió las mangas del pijama. Las cicatrices en sus muñecas eran aún más visibles bajo la luz blanca del baño. Algunas eran antiguas, otras parecían más recientes. Tomás sintió una presión insoportable en el pecho. Quería detenerla. Quería gritar. Pero solo podía quedarse allí, impotente, mirando. Camila bajó la vista y cerró los ojos. Su respiración era pausada, como si estuviera reuniendo fuerzas para algo. Entonces, de repente, levantó la cabeza y miró directamente al espejo. Y por un segundo, solo un segundo, Tomás sintió que la niña lo estaba viendo a él. Sus ojos se abrieron con un leve destello de sorpresa, y sus labios se separaron como si estuviera a punto de decir algo. Pero en ese instante, un golpe fuerte resonó en la puerta. «Camila, ¿qué haces tanto tiempo ahí?». La voz de Julia sonó impaciente. La niña parpadeó, como si despertara de un sueño. «Nada, mamá», respondió rápidamente, bajando las mangas de su pijama. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Tomás se quedó en el baño, con la sensación de que algo acababa de cambiar. Por primera vez en años, alguien lo había visto. O al menos, eso creyó. La noche cayó sobre la casa con una calma engañosa. Desde su rincón en la habitación de Camila, Tomás observaba cómo la niña se acurrucaba en su cama, abrazando su almohada con fuerza. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, como si esperara algo. Él sabía bien qué era. No el sueño, no la tranquilidad, sino el vacío. El silencio en la casa era tan espeso que podía sentirse en el aire. Julia ya se había encerrado en su habitación. Esteban aún no llegaba, o quizás no lo haría esa noche. Como siempre, Camila estaba sola. Tomás se acercó un poco más. Sabía que no debía hacerlo, que era inútil. Pero después de lo que había ocurrido en el baño, no podía evitar preguntarse. ¿Y si de verdad lo había visto?
De pronto, la niña giró sobre su costado y miró hacia el rincón donde él estaba. Sus ojos se encontraron. Tomás sintió una punzada helada recorrer su cuerpo. No era posible. No podía ser. Pero allí estaba ella, con la mirada clavada en él. ¿Quién eres?, susurró Camila. Su voz apenas rompió el silencio de la habitación. Tomás se quedó inmóvil. No sabía qué hacer, qué decir. Había pasado tanto tiempo sin que nadie le hablara que, por un momento, olvidó cómo responder. Camila se incorporó lentamente, sin apartar los ojos de él. «Sé que estás ahí», murmuró. Tomás tragó en seco. «No deberías verme», logró decir con voz tenue, casi temblorosa. La niña ladeó la cabeza, curiosa. «Siempre te he sentido, pero esta es la primera vez que te veo». Él no sabía si eso era una bendición o una maldición. Camila bajó la mirada, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «A veces, cuando estoy sola», hizo una pausa, «siento que alguien me acompaña. No sé si es solo mi imaginación, pero siempre es el mismo sentimiento. Como una sombra, pero no da miedo». Tomás sintió una punzada en el pecho. Yo tampoco quería estar solo». Camila esbozó una sonrisa casi imperceptible. «¿Eres un fantasma?». Él dudó un momento antes de asentir. La niña no reaccionó con miedo, solo con una extraña aceptación. «¿Por qué sigues aquí?». Tomás desvió la mirada. «No lo sé. Tal vez porque aún no puedo irme». Camila bajó la vista a sus propias manos. Sus dedos jugaban con el borde de la sábana. «A veces también siento que no pertenezco aquí». Las palabras de la niña hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Tomás. «No digas eso», murmuró. Camila lo miró de nuevo, y en sus ojos había algo que lo perturbó. No era tristeza. No era miedo. Era resignación. Y él la conocía demasiado bien. «Camila», empezó a decir, pero se interrumpió cuando la niña bostezó y volvió a acomodarse en la cama. «Me alegra que estés aquí», susurró antes de cerrar los ojos. Tomás permaneció de pie junto a ella durante toda la noche, sintiendo, por primera vez en años, que su existencia tenía un propósito. Pero también temiendo lo que eso significaba. Tomás no pudo apartar la vista de Camila mientras dormía. La calma en su rostro era frágil, como si en cualquier momento pudiera romperse en mil pedazos. Aún en sus sueños, la niña parecía estar atrapada en un mundo donde la soledad la envolvía. Él recordaba esa sensación. Los primeros días después de su muerte, Tomás había intentado comprender por qué su espíritu seguía allí. No tenía respuestas, solo la certeza de que había algo inconcluso, algo que no lo dejaba irse. Ahora, mirando a Camila, comenzaba a sospechar que su razón de estar atrapado en esa casa no tenía que ver con su propio pasado, sino con ella. Al día siguiente, Camila despertó antes de que el sol iluminara del todo la habitación. Se frotó los ojos con lentitud y miró alrededor, como si tratara de asegurarse de que lo de anoche no había sido un sueño. ¿Sigues aquí?, preguntó en voz baja. Tomás, que estaba junto a la ventana, asintió. La niña sonrió apenas, como si esa pequeña certeza le diera un poco de alivio. Se levantó y caminó hasta su escritorio. Tomás la siguió con la mirada mientras sacaba un pequeño cuaderno de su cajón. «Si eres un fantasma, eso significa que moriste aquí, ¿no?». Tomás sintió un escalofrío ante esa pregunta. «Sí», respondió después de una pausa. Camila no parecía sorprendida. «Siempre he sentido que esta casa tiene algo triste», murmuró, hojeando las páginas de su cuaderno. Tomás se acercó y miró por encima de su hombro. El cuaderno estaba lleno de dibujos. Algunos eran de flores, otros de la casa, pero lo que más le llamó la atención fueron los bocetos de una silueta oscura que se repetía en varias páginas. «¿Eso soy yo?», preguntó sin pensar. Camila asintió lentamente. «No sabía cómo eras, pero siempre he sentido que alguien me observaba», dijo con voz tranquila. «A veces pensaba que era solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que no estaba sola». Tomás sintió que algo se removía en su interior. «No quería asustarte». «No lo hiciste», respondió Camila con firmeza. «En realidad, me hacía sentir menos sola. Por primera vez en mucho tiempo,
Tomás sintió un atisbo de alivio. Tal vez no había sido un error quedarse en este lugar. Pero la sensación duró poco, porque en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y la voz de Julia resonó en la habitación. «Camila», ¿otra vez perdiendo el tiempo? La niña se sobresaltó y cerró el cuaderno de inmediato. «Lo siento, mamá», murmuró, escondiendo el cuaderno bajo su almohada. Julia la miró con desaprobación. «Apresúrate, te llevaré a la escuela. Y no quiero excusas». Camila asintió sin decir nada más y se levantó lentamente de la silla. Julia salió de la habitación sin molestarse en cerrar la puerta. Tomás miró a la niña, que se quedó de pie en silencio, con la cabeza gacha. ¿Siempre es así?, preguntó él en un susurro. Camila respiró hondo antes de responder. Siempre. Y por primera vez, Tomás sintió un miedo distinto. No por él, sino por ella. El día transcurrió lentamente. Tomás permaneció en la casa, atrapado en su propio limbo, sin poder hacer otra cosa más que esperar el regreso de Camila. Desde la ventana de su habitación, observó cómo Julia salía apresurada por la tarde, probablemente para ir al trabajo o encontrarse con alguien. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el sonido de la llave girando en la cerradura anunció el regreso de Camila. La niña entró sin hacer ruido, con la mochila colgando de un hombro y la cabeza gacha. «Hola», murmuró, cerrando la puerta de su habitación tras ella. Tomás se encontraba junto a la ventana. «¿Cómo estuvo tu día?». Camila suspiró, dejando caer la mochila al suelo. «Lo mismo de siempre». Se sentó en la cama y sacó su cuaderno de debajo de la almohada. Pasó las páginas con lentitud, como si buscara algo. Finalmente, encontró un dibujo que no había terminado. Una figura de sombras de pie junto a una niña. «¿Esa eres tú?», preguntó Tomás, señalando la pequeña silueta junto a la sombra. Camila asintió. «Cuando me siento sola, dibujo», dijo. «Pero a veces, ni siquiera eso me ayuda». Tomás sintió un nudo en el pecho. Sabía demasiado bien lo que significaba esa sensación de vacío. Camila levantó la mirada. «¿Tú también te sentías así?». Él tardó en responder. «Sí», admitió al final. «Mucho tiempo». La niña bajó la vista de nuevo, pero no dijo nada más. El silencio se prolongó entre ellos, hasta que un ruido en la sala hizo que Camila se sobresaltara. Tomás frunció el ceño y se asomó a la puerta entreabierta. Esteban había llegado. El hombre caminó tambaleante hasta el sofá y se dejó caer con un suspiro pesado. Olía a alcohol incluso desde el pasillo. «Camila», su voz retumbó en la casa. «Camila, ven aquí». La niña se tensó. Tomás sintió una oleada de rabia recorrerlo. «No vayas», susurró. Camila apretó los labios, pero después de unos segundos, se puso de pie y salió de la habitación. Tomás la siguió, aunque sabía que no podía hacer nada. Cuando la niña llegó a la sala, Esteban la miró con ojos vidriosos. «¿Qué hiciste hoy en la escuela?», preguntó con voz arrastrada. «Nada especial», respondió Camila en un tono bajo. «¿Nada especial?». Esteban chasqueó la lengua. «Entonces, ¿para qué demonios te estoy pagando la escuela?». Camila apretó los puños, pero no dijo nada. Tomás sintió un impulso incontrolable de hacer algo, cualquier cosa. Pero era inútil. No podía intervenir, no podía protegerla. Esteban se levantó de repente y se tambaleó hasta la cocina. «¡Maldición! No hay cerveza», gritó, golpeando la mesa. Camila retrocedió un paso. Tomás sintió un escalofrío. Algo estaba a punto de suceder. Y él no podía hacer nada para detenerlo. La noche llegó, y con ella, una quietud ominosa que parecía envolver la casa. Camila regresó a su habitación sin decir una palabra más. Su rostro reflejaba el peso de la angustia. Tomás la observó desde la puerta entreabierta, deseando poder hacer algo, pero sabiendo que su presencia solo la podría asustar. Esteban había regresado al sofá, esta vez con una botella de licor en la mano. Su respiración era irregular, como si la bebida lo estuviera consumiendo lentamente. La casa, antes tan llena de vida, ahora estaba vacía, dominada por una sensación de desesperanza palpable. Todo parecía girar en torno a un ciclo interminable de gritos, reproches y silencios rotos. Tomás cerró los ojos por un momento, dejando que la oscuridad lo envolviera. Deseaba poder hacer algo, cambiar el rumbo de las cosas,
pero el tiempo parecía haberse detenido para él. Al día siguiente, Camila parecía aún más distante, si es que eso era posible. No le prestó atención a nada más que a su cuaderno, donde dibujaba y escribía cosas que solo ella entendía. Tomás la observaba desde la esquina de la habitación, preocupado por la forma en que se cerraba cada vez más en su propio mundo. De repente, Camila levantó la vista y, sin previo aviso, comenzó a hablar. «Tomás, ¿tú alguna vez sentiste que no podías respirar?» Tomás la miró en silencio, sin saber qué responder. «Sí», dijo finalmente. En ocasiones, la tristeza puede ahogar todo, incluso el aire. Ella lo miró como si hubiera encontrado una respuesta en sus palabras. Después, dejó caer la pluma y abrazó el cuaderno contra su pecho. En ese momento, un grito desgarrador se escuchó desde el salón. «Camila, ¿te vas a quedar ahí todo el día?» El rostro de la niña se palideció. Tomás vio cómo sus hombros se tensaban al escuchar la voz de Esteban. Era una orden disfrazada de grito. Camila se levantó, sin decir una palabra, y salió de la habitación. Tomás la siguió, sintiendo una presión en el pecho que lo hizo querer gritar. Pero él sabía que eso no cambiaría nada. En la sala, Esteban estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, como si nada hubiera pasado. «¿Por qué no me ayudaste con la casa?», preguntó él, sin mirar a Camila. Su voz sonaba cargada de resentimiento. «Lo siento», respondió Camila con voz temblorosa. Tomás observó el miedo en los ojos de la niña, la forma en que evitaba mirar a su padre, el hombre que en algún momento fue su protector. Ahora era un extraño, un monstruo vestido de humano. Esteban se levantó bruscamente, empujando la botella vacía hacia un lado. «Te dije que trabajaras, no que te quedaras ahí como una inútil». La violencia en sus palabras llenó el aire, y Tomás sintió como la presión aumentaba aún más. La niña bajó la cabeza, su cuerpo temblando, pero no dijo nada. Se acercó lentamente a la cocina, como si no quisiera que su presencia fuera notada, como si fuera invisible para todos los demás. Tomás la siguió, su alma llena de dolor al ver cómo la joven era tratada como un ser sin valor. En ese momento, una idea pasó por su mente. Si tan solo pudiera hacerle saber a Camila lo mucho que importaba, tal vez habría una forma de salvarla de esa prisión emocional. Pero, ¿cómo hacerlo? Si él no existía, ¿cómo podría llegar a ella? La respuesta no estaba clara, pero el deseo de ayudarla, de protegerla de ese destino sombrío, crecía más y más en su interior. Y entonces, de repente, la casa se oscureció aún más. Una sombra se descolgó de las paredes, como una niebla que llenaba cada rincón. Tomás sintió un escalofrío. Algo estaba por suceder. El eco de los pasos de Esteban resonó en la casa, pero algo en su mirada era diferente, algo extraño y perturbador. «Camila», gritó una vez más. Pero esta vez, la voz de Esteban sonó más profunda, más vacía, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Tomás se tensó. La casa estaba cambiando. Y esta vez, el peligro no solo era físico. El aire dentro de la casa se volvió denso, pesado. Algo invisible oprimía las paredes y los techos, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Tomás sintió un escalofrío recorriendo su espalda, aunque sabía que ya no tenía cuerpo. Era una sensación que iba más allá de lo físico, un presentimiento oscuro que se instalaba en lo más profundo de su ser. Camila seguía en la cocina, con la cabeza gacha, sus manos temblorosas aferradas a una cuchara. No había tocado la comida que había servido en un plato viejo y astillado. Esteban permaneció en el umbral de la puerta, con la sombra de su figura proyectándose en la luz tenue del pasillo. «Camila, ¿no me escuchaste?», preguntó, pero su voz no era la misma de antes. Tomás lo notó de inmediato. No era solo el tono, sino la ausencia de emoción, como si las palabras salieran de una boca que ya no pertenecía a un ser humano. Camila levantó la mirada lentamente y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de su padre. Y fue entonces cuando Tomás vio el cambio. Los ojos de Esteban ya no reflejaban enojo, ni siquiera frustración. Eran pozos oscuros, vacíos,
como si algo dentro de él hubiera desaparecido. Camila se congeló en su asiento. No era miedo lo que la paralizaba, sino una sensación más profunda. La certeza de que lo que estaba viendo ya no era su padre. Tomás intentó acercarse más, aunque sabía que no podía hacer nada físico. Pero en ese momento, un sonido leve pero penetrante rompió el silencio. El tintineo de los carillones de viento. Fue un sonido extraño, porque en esa casa no había brisa. Las ventanas estaban cerradas y el aire apenas se movía. Y sin embargo, el eco de los carillones llenó el espacio, como un lamento perdido en la noche. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «Papá», susurró, con la voz apenas audible. Esteban dio un paso adelante. Tomás sintió que algo tiraba de él, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia el centro del cuarto. Nunca antes había sentido algo así. Y entonces, lo vio. Por un breve momento, reflejado en la superficie del vidrio de la ventana, el rostro de Esteban cambió. Ya no era solo su rostro. Había algo más ahí. Una sombra superpuesta. Una presencia que no pertenecía a este mundo. Los dedos de Camila se aferraron a los bordes de la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. «No es él», murmuró. Tomás entendió lo que ella quería decir. No era Esteban quien estaba en esa habitación. Era algo más. Algo que había estado esperando en la oscuridad, alimentándose del dolor, de la desesperanza, de la soledad. Y ahora, finalmente, había tomado el control. La casa exhaló un suspiro largo y profundo. Y las luces se apagaron. El silencio que siguió a la oscuridad fue absoluto. Ni el viento, ni el lejano murmullo de la calle, ni siquiera el crujido usual de la casa se hicieron presentes. Camila sintió que el tiempo mismo se había detenido. Tomás, atrapado en su forma etérea, sintió la misma opresión. Algo había cambiado en ese momento exacto en que las luces se apagaron. No era una simple falla eléctrica. Había algo más, algo que respiraba en la oscuridad. Entonces, un sonido rasgó el silencio. Tac, tac, tac. El sonido de pasos. No eran los de Esteban. No eran pesados ni determinados. Eran suaves, arrastrados, como si algo deslizara los pies sobre el suelo con una lentitud espeluznante. Camila se quedó paralizada, sus manos temblando sobre la mesa. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que explotaría. «Papá», murmuró, sin estar segura de por qué llamaba a alguien que ya no parecía ser él. Pero no hubo respuesta. Solo los pasos, cada vez más cerca. Tomás sintió la urgencia de actuar, pero su naturaleza espectral no le permitía intervenir. Solo podía observar, atrapado en su propia impotencia. Los pasos se detuvieron justo detrás de Camila. Un aliento frío rozó su nuca. Ella cerró los ojos con fuerza, sus labios formando una oración muda. Entonces, una voz se filtró a través de la oscuridad. «Camila». No era la voz de su padre. Era algo más, algo distorsionado, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde un lugar donde el tiempo no existía. Camila abrió los ojos de golpe y giró la cabeza bruscamente. Nada. La oscuridad seguía envolviendo la cocina, pero ahora había algo más. Una presencia que flotaba en el aire, invisible pero innegable. De repente, la lámpara sobre la mesa titiló, encendiéndose apenas lo suficiente para iluminar la silueta de Esteban, o lo que quedaba de él. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado en un ángulo antinatural, y su boca estaba abierta en una sonrisa vacía. Pero sus ojos eran completamente negros. Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Papá», volvió a susurrar, pero esta vez con una súplica. Él no respondió. Solo levantó lentamente una mano y señaló hacia la ventana. Tomás siguió la dirección de su gesto y vio algo que le heló la sangre inexistente. En el reflejo del vidrio, detrás de Camila, había una sombra. Alta desproporcionada, retorcida, y sonreía. La luz parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Y entonces, Camila gritó. El grito de Camila rasgó la oscuridad como un cuchillo afilado, pero la casa lo absorbió con un silencio inquietante. Ni siquiera el eco de su propia voz le devolvió consuelo. Tomás intentó moverse, acercarse, hacer algo,
pero su existencia etérea lo mantenía atrapado en una impotencia desgarradora. Podía ver, podía sentir, pero no podía tocar. La figura de Esteban, o lo que fuera que quedaba de él, siguió de pie, inmóvil, con el brazo extendido hacia la ventana. Sus ojos negros parecían dos abismos insondables, consumiendo toda la luz de la habitación. Camila, con la respiración entrecortada, se obligó a mover la cabeza lentamente hacia la ventana. Y allí estaba, la sombra. No tenía un rostro definido, pero su forma retorcida, alargada y completamente negra parecía moverse de manera antinatural. Parecía que no caminaba, sino que flotaba en la nada, como si la gravedad no tuviera control sobre ella. Pero lo peor era la sonrisa. Amplia, anti-natural, cruel. Y entonces, la sombra levantó una mano. No para saludar, no para amenazar, sino para imitar a Esteban. También estaba señalando algo. Camila sintió que su cuerpo se tensaba, incapaz de reaccionar. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando el destino de aquella señalización. La puerta. Algo al otro lado de la puerta. Y en ese momento, lo escuchó. Un susurro, bajo, casi imperceptible, como el sonido del viento filtrándose por una rendija. Pero no era el viento. Era una voz. Camila Van. La niña sintió que las lágrimas quemaban sus mejillas. Sus manos, ahora crispadas sobre la mesa, temblaban de terror. ¡No!, gritó, sacudiendo la cabeza con desesperación. Pero la sombra no se movió. Solo siguió sonriendo, su presencia llenando cada rincón de la casa como si estuviera reclamando algo que le pertenecía. Tomás sintió algo que nunca antes había experimentado desde que murió. Rabia. Desesperación. Era un fantasma, un espíritu atrapado entre dos mundos, incapaz de intervenir en la realidad. Pero no podía permitir que Camila cayera en el mismo destino que él. Se concentró. Puso cada fragmento de su esencia en un solo pensamiento. Y entonces, el carillón de viento sonó de nuevo. Un sonido fuerte, claro, como un eco que vibró en cada rincón de la casa. Camila parpadeó, sobresaltada. Esteban, o la cosa dentro de él, se estremeció, como si algo invisible lo hubiera golpeado. Y la sombra, por primera vez, dejó de sonreír. Tomás sintió un leve destello de esperanza. Si el sonido del carillón podía afectarlos, quizás aún había una forma de salvar a Camila. Pero el tiempo se estaba acabando, porque la sombra, ahora sin su sonrisa, empezó a moverse hacia ella. Y esta vez, lo hacía con un propósito. La sombra avanzó lentamente, con movimientos distorsionados, como si su cuerpo no siguiera las reglas del mundo físico. Cada paso que daba parecía alargar la oscuridad a su alrededor, absorbiendo la poca luz que quedaba en la casa. Camila se echó hacia atrás, sus pies apenas encontrando apoyo en el suelo frío. Su respiración era errática, y el sonido del carillón de viento aún vibraba en el aire, un eco débil en medio de la creciente presencia oscura. Tomás sintió que su propia esencia se debilitaba. Concentrarse para hacer sonar el carillón había consumido una parte de su energía, pero no podía detenerse ahora. La sombra levantó una mano. Y entonces, Esteban habló. No huyas, su voz no era la suya. Era un murmullo superpuesto de muchas voces, como si 1000 entidades hablaran a la vez. Camila sollozó, apretando los ojos con fuerza. «Déjeme en paz», gritó con desesperación. La sombra se detuvo. Un momento de silencio absoluto. Luego, las luces de la casa parpadearon violentamente. Tomás sintió una presión insoportable en el aire, como si algo estuviera empujando contra su propia existencia. La sombra no había sido detenida, solo se estaba preparando. Y entonces, sucedió algo inesperado. Camila se puso de pie de golpe. Sus piernas temblaban, pero su expresión había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más. Determination. No voy a seguirles el juego, susurró, con la voz quebrada pero firme. La sombra inclinó la cabeza de manera inhumana. Esteban, aún bajo su control, abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, Camila corrió. Tomás vio cómo la niña atravesaba la cocina y se lanzaba hacia la escalera. Su instinto la llevó hacia arriba, hacia su habitación, el único lugar donde aún sentía un poco de seguridad. Pero la sombra no iba a dejarla escapar.
Las luces se apagaron de nuevo, y un ruido ensordecedor llenó la casa, como si todas las paredes estuvieran crujiendo al mismo tiempo. Tomás no podía dejar que la atraparan. Se concentró nuevamente. Sabía que no tenía mucho tiempo ni mucha energía, pero si había logrado mover el carillón, quizás podía hacer algo más. Se enfocó en la puerta de la habitación de Camila. Y en el último momento, cuando la niña cruzó el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Un estruendo sacudió la casa. Camila cayó al suelo, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Silencio, pero solo por un momento. Luego, un golpe. Algo estaba al otro lado de la puerta. Y quería entrar. Los golpes contra la puerta se intensificaron. Un sonido hueco y profundo, como si algo estuviera probando su resistencia, esperando el momento justo para atravesarla. Camila se arrastró hacia la esquina más alejada de la habitación, abrazando sus rodillas con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su mente luchaba por encontrar una salida. No podía quedarse allí para siempre. Tomás flotaba cerca de la puerta, su esencia vibrando con un miedo que no había sentido ni en su propia muerte. Sabía que no podía hacer mucho, pero se aferró a la esperanza de que aún quedara algo de su energía para protegerla. La sombra se deslizó por la rendija inferior de la puerta. No toda, pero sí una parte de ella. Una línea oscura, alargada, como si su propia forma no tuviera límites definidos. Camila jadeó, apretando la boca para no gritar. Sus manos temblaban cuando intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. «No dejes que te atrape», susurró Tomás, aunque sabía que ella no podía oírlo. El carillón de viento, colgado en la esquina de la habitación, emitió un leve tintineo. Apenas un sonido, pero suficiente para llamar la atención de la sombra. La línea negra que se deslizaba por debajo de la puerta se detuvo un instante. Tomás vio su oportunidad. Concentró todo lo que le quedaba en un último esfuerzo. Se lanzó hacia el carillón y lo golpeó con toda su energía. El sonido resonó en la habitación. Fuerte. Agudo. Vibrante. La sombra se contrajo bruscamente. Camila vio la reacción y, aunque no entendía qué estaba pasando, supo que el sonido había afectado a aquella presencia. Temblando, se puso de pie. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que encontró lo que buscaba. Una pequeña campana de bronce sobre su escritorio. Era un recuerdo de su madre. Una vez, le había dicho que los sonidos puros alejaban la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Camila agarró la campana con ambas manos y la agitó con todas sus fuerzas. El sonido atravesó la habitación como una onda de luz invisible. La sombra se retorció. Los golpes en la puerta se detuvieron. Y entonces, por primera vez, la casa quedó en silencio absoluto. Camila se quedó quieta, con la campana apretada entre sus dedos. Su respiración era rápida y entrecortada, pero ya no lloraba. Tomás observó la escena con asombro. Había funcionado. Pero, ¿por cuánto tiempo? Y lo más importante, ¿era realmente el final? ¿O solo el comienzo de algo peor? Camila mantuvo la campana apretada en sus manos, su corazón latiendo descontroladamente. Afuera, el pasillo estaba sumido en una inquietante calma, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Tomás se movió lentamente hacia la puerta, su esencia aún temblorosa por el esfuerzo que había hecho. Sabía que la sombra no se había ido del todo. Solo estaba esperando. «No bajes la guardia», susurró, aunque su voz se desvanecía en el aire como un eco sin dueño. Camila dio un paso hacia la puerta, su miedo todavía presente, pero ahora mezclado con algo más. Determinación. Se acercó lentamente y apoyó la oreja en la madera fría. Nada. Ni un sonido. ¿Realmente se había ido? Apretando los labios, llevó la mano hacia el pomo de la puerta. Su piel estaba húmeda por el sudor, y sus dedos temblaban, pero necesitaba asegurarse de que la casa no seguía siendo prisionera de aquella presencia. Giró el pomo con lentitud. Un chasquido seco rompió el silencio. Abrió la puerta a solo unos centímetros. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver el reflejo tenue de la luz de la calle filtrándose por la ventana del salón. «¿Papá?», susurró, esperando escuchar alguna respuesta de Esteban. Nada. El aire olía extraño. Denso, como si estuviera cargado de algo invisible. Camila tragó saliva y salió de la habitación. Cada paso que daba hacía que su piel se erizara. Tomás la siguió,
flotando cerca de ella. Sabía que debía protegerla, aunque no entendía del todo por qué seguía aquí. Cuando llegaron a las escaleras, Camila sintió una punzada en el pecho. Algo no estaba bien. Y entonces, lo vio. En el suelo del salón, cerca del sofá, estaba su padre. Esteban yacía inmóvil, su rostro pálido, sus ojos abiertos mirando al techo. «Papá». Camila corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. Lo sacudió con fuerza. «¡Despierta! Por favor». Pero Esteban no reaccionó. Tomás sintió un escalofrío recorrer su esencia. Algo le decía que esto no era un simple desmayo. Camila sollozó, apoyando la cabeza sobre el pecho de su padre. Y entonces, la temperatura en la habitación descendió bruscamente. El carillón de viento en el pasillo sonó de nuevo, pero esta vez, sin que nadie lo tocara. Tomás miró hacia la escalera. Y allí, en la oscuridad, la sombra estaba de pie, mirándolos. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando levantó la vista y vio la figura oscura al pie de la escalera. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero sus ojos... No eran ojos. Eran dos abismos de sombra, dos vacíos sin fondo que la devoraban con su sola presencia. Susurró, abrazando el cuerpo inmóvil de su padre con más fuerza. Tomás sintió el pánico de Camila y, por primera vez en su existencia espectral, también sintió algo más, rabia. Durante demasiado tiempo había sido solo un observador, un fantasma atrapado en el remordimiento. Pero ahora, viendo a la niña indefensa frente a esa entidad, algo en su interior despertó. «No la tocarás». La sombra se deslizó lentamente por la escalera, su forma temblando como si estuviera hecha de humo líquido. Camila miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, una forma de escapar. Pero la casa parecía haber cambiado. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas, cubiertas de una neblina espesa que bloqueaba la vista del exterior. Estaban atrapados. Y entonces, un sonido suave llenó la habitación. El carillón de viento en el pasillo comenzó a moverse de nuevo. Pero esta vez, la melodía no era errática ni inquietante. Era clara, serena. Camila sintió un cosquilleo en la piel cuando recordó las palabras de su madre. Los sonidos puros alejan la oscuridad. Agarró con fuerza la pequeña campana de bronce que aún sostenía en su mano y la hizo sonar. Una vez, 2 veces, 3. El sonido se propagó por la casa, vibrando en las paredes, en los muebles, en el suelo mismo. La sombra se detuvo, se estremeció, y luego, por primera vez, emitió un sonido. Un gruñido bajo, gutural, como si estuviera luchando contra algo invisible. Tomás sintió una fuerza recorrer su esencia. La vibración de la campana no solo afectaba a la sombra, también lo afectaba a él. Algo dentro de su ser se agitó, como si la energía que lo había mantenido atrapado en ese mundo estuviera finalmente liberándose. «Sí», le susurró a Camila. «No paras». Camila, con lágrimas en los ojos, hizo sonar la campana con más fuerza. La sombra se contrajo, se retorció, y luego, con un último alarido, se disolvió en la nada. El aire en la casa cambió de inmediato. El frío desapareció. La neblina en las ventanas se disipó, dejando entrar la luz tenue del amanecer. Camila cayó de rodillas, respirando con dificultad. Miró a su padre. En ese momento, Esteban jadeó y abrió los ojos. «¿Papá?», susurró ella, con la voz entrecortada. Esteban parpadeó, confundido. ¿Qué pasó?». Camila lo abrazó con fuerza, sollozando. Tomás los observó en silencio. Sabía que su tiempo en este mundo había terminado. Por primera vez en años, sintió paz. Caminó hacia la ventana y vio su reflejo en el cristal. Pero esta vez, no era una sombra borrosa. Era él. Completo. Vivo. Una brisa suave recorrió la habitación, haciendo sonar el carillón de viento por última vez. Y entonces, con una última mirada a Camila, Tomás sonrió. Y desapareció.